Bienvenidos a este tutorial en donde aprenderemos a hacer análisis de datos correlacionales. En este sentido lo haremos por dimensiones. Como sabemos, cuando estamos elaborando nuestra investigación o una investigación, nosotros realizamos una operacionalización de la variable o la matriz de consistencia de nuestro estudio, en la cual nosotros definimos previamente objetivos, las variables, las definiciones conceptuales y operacionales y lo más importante, nuestras dimensiones, indicadores, qué ítems pertenecen a esas dimensiones y qué instrumento nos ayudó a evaluar estas dimensiones. Entonces nosotros aprenderemos a crear las dimensiones para cada variable con su conjunto de elementos o preguntas para posteriormente hacer el análisis correlacional. ¿Qué tipo de análisis nos solicitan que hagamos? En este caso, haremos un análisis de correlación de Pearson, que según el libro de metodología de la investigación del señor Sampieri de McGraw-Hill de la sexta edición en el capítulo 10, nos indica que los análisis paramétricos hay uno que se llama coeficiente de correlación de Pearson, el cual tiene un esquema de valoración que este esquema es el que nosotros tenemos que tener a la mano para poder interpretar los datos correlacionales de esas dimensiones. Ahora bien, abrimos nuestro SPSS y nosotros decimos que para la variable X crearemos estas dimensiones. Únicamente haré para ejemplificar dos dimensiones de la variable X y dos dimensiones de la variable Y por razones de tiempo en el video. Entonces empezamos con nuestra primera dimensión, importancia de los Incoterms, y en nuestro sistema SPSS, como anteriormente nosotros aprendimos, de la misma manera que se crean las variables, creamos nuestras dimensiones en el menú transformar, calcular variable, y nuestro primer variable objetivo o nuestra primera dimensión se llamará importancia Incoterms. Nuevamente, en los datos o las etiquetas, nosotros clic derecho, mostrar nombres de variables y decimos que mis preguntas que formarán esta dimensión son el ítem 3, 4 y 6. Entonces seleccionamos ítem 3, el 4 y el 6. Tenemos que tener cuidado con la información que ingresamos a nuestras dimensiones, ya que un dato duplicado o una pregunta incorrecta nos brindará una información diferente. Le damos a aceptar, esperamos que el visor de resultados nos muestre que se ejecutó, le decimos que no y nos crea nuestra primera dimensión. Nuevamente los valores que vamos a cambiar son los decimales a 0. La etiqueta que nosotros, como les comenté en el tutorial anterior, la etiqueta es muy importante ya que debemos escribir el nombre para que en los resultados y los datos que nosotros le solicitemos a SPSS nos brinde este nombre y no el de la variable. Nuevamente en alineación izquierda y en medida dejamos los datos que el sistema propio le brinda. Haremos nuestra segunda dimensión de nuestro primer variable, en donde se llama capacitación. Nuevamente transformar, calcular variable, capacitación, y eliminamos la información que tenemos en expresión numérica. Agregamos que la pregunta 5, 7 y 8 son las que conformarán nuestra segunda dimensión. Entonces tenemos
5, 7 y 8 de nuestra primer variable, tal cual tenemos en nuestra tabla de operacionalización de las variables o matriz de consistencia, como ustedes le quieran llamar. Tenemos nuestras dos dimensiones listas, creadas por SPSS de nuestra primer variable. Y nuevamente modificamos únicamente los decimales, agregamos la etiqueta y la alineación. Lo demás queda como SPS lo brinda. Crearemos nuestra tercer dimensión, en este caso, la importancia de la cadena de suministro, que ya sería para nuestra nueva dimensión o la segunda variable, que es la y. Nuevamente eliminamos los datos de expresión numérica y decimos que de la pregunta 18 a la 24 conformarán nuestra dimensión. Nuevamente, todo es repetitivo en este sentido, así que entre más preguntas o menos preguntas tengan nuestras dimensiones, así será el tiempo que nos tardemos en crearlas. Nuevamente tenemos que tener cuidado en no brindar un resultado o darle un resultado a la o una información que nos alterará los resultados finales de correlación. Ok, ya tenemos nuestra información tal como lo indica nuestra matriz. De la 18 a la 24 son las preguntas que conforman esta dimensión. Le damos que no, nuevamente 0, agregamos nuestra etiqueta de datos, izquierda y medida, rol y todo lo demás como el sistema nos lo brinda. Nuevamente, la nueva variable o la nueva dimensión, en este caso se llama satisfacción. Eliminamos la expresión numérica y decimos que de la pregunta 25 a la 28 conformará esta dimensión. Nuevamente seleccionamos los datos. Tenemos ya nuestros datos que se van creando, si se fijan aquí abajo. Y listo. Cerramos este visor de resultados. Nuevamente los datos que vamos a cambiar. Agregamos la etiqueta y dejamos todo tal cual. Ahora bien, tenemos nuestras dimensiones creadas. 2 para la variable x y 2 para la variable y. Por cuestiones de tiempo solo hicimos 2. No, ahora vamos a hacer el análisis de correlación. En este caso nos están solicitando un análisis de correlación de Pearson. ¿Cómo lo vamos a realizar? Menú analizar, correlacionar y le damos en bivariadas. ¿Por qué nosotros seleccionamos correlaciones bivariadas? Porque nos permite relacionar ciertos elementos, en este caso, 2 variables, 3 variables, 4 variables, las que querramos. Nuevamente, en el visor de los nombres de las variables o de los datos que hemos creado, clic derecho y le decimos que nos muestre el nombre de la variable. Nos vamos hasta el final y escogemos nuestras dimensiones para cada variable. En este caso, nosotros estamos haciendo un análisis de datos correlacional por dimensiones. Aquí todavía no agregamos nuestras variables. Ahora bien, tenemos dimensiones de la variable X y tenemos dimensiones de la variable Y. Tenemos diferentes formas de calcular coeficientes. Nos dice que el coeficiente de Pearson, seleccionado ya por SPSS, el tau v de Kendall y el Spearman. Estos 3 tipos de coeficientes son para relacionar diferentes tipos de variables, por decirlo así.
En este caso nos solicitaron que trabajemos con el coeficiente de Pearson y lo haremos de esta manera. En este dato, en opciones, nosotros lo dejamos tal cual, estilo y simular muestreo. Aquí no tocamos nada en esta parte. Dejamos seleccionado el coeficiente de Pearson, la prueba de significación bilateral y le dejamos seleccionado que nos señale las correlaciones significativas. Le damos clic en aceptar y esperamos que el visor de resultado nos brinde la información. Ahora bien, tenemos una tabla aquí que nos dice de forma vertical nuestras dimensiones y de forma horizontal también nos dice nuestras dimensiones. Ahora bien, ¿qué pasa? Nos muestra unos datos, la correlación de Pearson, el sig bilateral y el N, que es el número de encuestados que yo hice. Ahora bien, ¿cómo vamos a interpretar los datos? Tenemos esta correlación. Tenemos nuestra primer dimensión, que es importancia Incoterms, y tenemos los otros elementos que conforman la evaluación. Y dice así, que mi importancia de Incoterms tiene la primera evaluación, que lógicamente es la misma dimensión y por ser la misma, me indica con un 1, ¿qué significa? Que tiene una correlación positiva perfecta. Quiere decir que esta no la puedo medir con esta porque es la misma dimensión o la misma variable. Ahora bien, yo voy a estas dimensiones las voy a interpretar con las dimensiones que difieren de esta misma dimensión. Prácticamente nosotros vamos a dejar a un lado todas aquellas dimensiones que nos den un resultado de 1 porque no vamos a evaluar satisfacción con satisfacción. Vamos a evaluar satisfacción con el otro conjunto de elementos. Empezamos con importancia de los Incoterms, con capacitación. Dice que esta dimensión tiene una correlación significativa. Ya nos muestra 2 asteriscos que nos dice que tiene una correlación significativa, pero ¿cómo lo interpreto? Nos vamos al libro y decimos que tiene 0.579 y empezamos a ver nuestra escala. Y dice que de 0.50 a 0.74 estaría en un rango de correlación positiva media. Entonces, como no llega a 0.75, la situamos en una correlación positiva media. Capacitación, correlación de Pearson. Importancia de Incoterm con cadena de suministro, 0.554. 0.554 estaría ubicada en correlación positiva media, porque no llega a 75, sino que se queda dentro de 0.50 a 0.74 en una correlación positiva media. 0.486, satisfacción con importancia de Incoterms, 0.486. Si se fijan, ya no pasa del 0.50 o no llega al 0.50. El máximo sería 0.50. El mínimo 0.25 y en este caso el anterior a 0.50 es 0.49. Entonces decimos que de 0.25 a 0.49 se sitúa en una correlación positiva débil, porque nuestro resultado fue de 4.86 que no llega a 0.50. Tenemos que tener cuidado porque cuando estamos interpretando estos resultados, como decimos, tiene 4.87. Ok, lo voy a poner en correlación positiva media. No, es una correlación positiva débil. Entonces, es importante saber interpretar esta parte de aquí. Y así sucesivamente lo van a hacer para cada una de las dimensiones. Capacitación con importancia, 0.579,
que se encuentra dentro de una correlación positiva media. Ahora bien, vamos nosotros a decir que hay más valores aquí. ¿Qué significa el SIG bilateral? En este caso es un nivel de significancia que nos dice. Nos explica Sampieri, el señor Sampieri, en su libro de metodología de la investigación, que R es el valor del coeficiente, SOP es la significancia y N es el número de casos relacionados. Ahora vamos a definir qué es la significancia o el SIG bilateral que nosotros vemos por aquí, que dice SIG bilateral. Ahora dice que el SIG bilateral, OP, es menor del valor 0.05. Se dice que el coeficiente significativo en el nivel de 0.05 de 95% de confianza en la correlación que es verdadera y 5% de probabilidad de error. Y si es menor a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01, tiene 99 de confianza y la correlación sea verdadero y 1% de probabilidad de error. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si nosotros pasamos de estos indicadores, nuestra correlación será una correlación negativa y posiblemente nuestro SIG bilateral no sea de confianza. Si vemos aquí, es 0.00, quiere decir que es menor a estos valores. Por lo tanto, que como es menor de 0.05 y 0.001, quiere decir que tiene un 99% de correlación, tiene un 99% de confianza y 1% de error esa correlación. Así que es importante que nosotros conozcamos y aprendamos la manera correcta de interpretar estos datos y estos resultados que nos brindan. De igual manera, podemos traer esta información a nuestro Word, copiar, pegar, y tenemos nuestros datos correlacionados de dimensiones con dimensiones. Es muy importante el análisis y la interpretación de estos resultados para poder explicar esta tabla, porque por sí sola no se explica. Y lo importante es que nosotros sepamos el significado o una tabla que nos muestra qué relación o qué correlación tiene y cuál es su significancia. Así que el día de hoy aprendimos a correlacionar dimensiones. Nuevamente, si queremos almacenar esta información, ustedes ya saben los pasos. En este caso, yo le diré que no. Abrimos nuestro SPSS y vemos que nos pide, como ya hicimos unos cambios, ya nos pide almacenar. Y le damos guardar y cerrar al visor de resultados. Y ya tenemos nuestra base de datos actualizada. Aprendimos a crear nuevamente el día de hoy dimensiones, las cuales nos ayudarán a nuestros análisis estadísticos o correlacionales al nivel de correlación de Pearson. Espero que este video les haya servido y sea de mucha ayuda la explicación para que puedan interpretar los análisis de correlaciones a nivel de Pearson y que puedan entender y comprender cómo hacer su análisis y explicarlo. Nos vemos en el siguiente video.